Está con nosotros Ricardo Negri, es responsable de investigación y desarrollo de ACREA. Ayer justamente el campo, todas las entidades del campo que conforman la mesa de enlace presentaron un informe para analizar cómo potenciar al sector agropecuario. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Un gusto. Ricardo, la primera pregunta me gustaría hacerla más en el corto plazo, ¿no? Porque siempre hay expectativa respecto a cómo viene la liquidación de dólares del campo, y en el gobierno se quejan de que hay muchos dólares sin liquidar. En realidad hay mucha cosecha, sobre todo de soja, que no se ha liquidado porque los productores la retienen. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuánto queda aún por liquidar y que no se ha vendido? Nosotros sí, a ver, tenemos estimaciones a nivel de movimiento CREA, los miembros CREA hacemos 3 encuestas anuales y tenemos una muy reciente. Lo que queda es bastante menos de lo que piensan en línea general. Estamos en el orden del 10%, 10,6% de soja remanente de lo cosechado en el otoño de este año. Es una muestra chica, el movimiento CREA en general, somos una gran cooperativa de conocimiento, pero son más de 1.000 respondentes los que contestaron esta encuesta. O sea, es el 10% de una cosecha de 50 millones de toneladas, ¿correcto? Tenemos que estar pensando en 5 millones de toneladas a 500 dólares, estamos hablando de unos 2.500 millones de dólares que quedarían por liquidarse, A ver, aproximadamente. ahí estás haciendo un razonamiento lineal que somos representativos. Yo no, eso no lo puedo saber, Está no bien. es así, pero nosotros tenemos un poquito más del 10% de lo cosechado. Claro, porque en el gobierno están hablando de más de un 20%, que todavía no se habría liquidado. Ahí hay algunas diferencias. Habrá que ver, digamos, quién tiene, creo que nadie tiene hoy el cálculo absoluto de qué porcentaje de la cosecha aún no se ha liquidado. No, a ver, lo que nosotros tenemos es esta muestra y esta muestra sí le tenemos confianza, pero es una muestra. No, no, no. Es más, creemos que no es representativa, pero es una muestra de los datos que tenemos de los miembros CREA en las 18 regiones productivas agrícolas. Ricardo, ¿es un porcentaje mayor que otros años el que queda sin liquidar por parte de los productores, o estamos en línea con lo que ha sucedido en épocas recientes? No, estamos un poco menor, porque una de las cosas que pasó es que en los últimos 2 años perdimos muchísimo capital operativo, con lo cual de julio ahora las ventas de soja pasamos del 36 al 10 y piquito, básicamente porque se necesitó eso para comprar los insumos para implementar esta cosecha, esta campaña. Claro, hay mucho apuro o mucha angustia también del gobierno para que se liquide lo antes posible la producción, pero usted lo que me dice es, que en principio lo que sugiere es que hay que desalentar expectativas de que queda demasiado por vender y que no se ha liquidado todavía. No, lo que yo te puedo afirmar es que los miembros CREA no tienen más que ese 10%. El resto son las cuentas, las podemos hacer, pero no lo tenemos medido en otros ámbitos. Bueno, ayer se produjo un evento realmente muy interesante, estuvo la mesa de enlace a pleno, pero también mucho acompañamiento, tanto del arco opositor, estaba Julio Cobos, estaba Eduardo Duhalde, estaba Ricardo Alfonsín, estaba Pino Solanas, había realmente una muestra interesante de lo que es el arco opositor hoy en Argentina, también muchos empresarios que fueron a escuchar esta presentación efectuada por CREA y también impulsada por la mesa de enlace, en donde se analizó el futuro del campo y cómo hacer para darle más impulso, ¿no?, al sector agropecuario. ¿Qué podemos decir en términos generales de lo que necesita el sector para seguir creciendo y para explotar todo su potencial? Mira, un poco el mensaje y el trabajo que hicimos es que crecimos muchísimo en series largas de tiempo. En los últimos 4 o 5 años no crecimos tanto. El potencial productivo está, lo consultamos un montón de fuentes internas oficiales y privadas, externas oficiales y privadas. En definitiva, tenemos muchísimo más para dar. Vos hablabas de dólares recién todo el tiempo. Si el valor bruto de la producción del campo hoy es 71.000 millones de dólares, con un escenario o un estimador conservador piensa que en el 2020 podríamos generar 86.000 millones de dólares, entre 86 y 87, y un estimador bastante más optimista está en 100.000 millones de dólares de producción. Son casi 30.000 millones de dólares más de lo que estamos produciendo hoy. Eso es el potencial. Lo que necesitamos para poder hacer eso básicamente tiene que ver
con cuatro, nosotros le denominamos cuatro factores. El primero tiene que ver con que tiene que ser negocio. Si no es negocio, no hay empresa, y si no hay empresa, no hay producción en esta red de pymes, que es lo que vino pasando en los últimos años con muchas más empresas pyme agropecuarias que desaparecen que las que nacen. El segundo factor tiene que ver con la previsibilidad, y la previsibilidad lo podemos medir desde el punto de vista de las instituciones y de la política pública que sea estimulante para ello. En ese sentido, la previsibilidad son las reglas de juego que hay que tener como para hacer una inversión en cualquier actividad productiva, y en el largo que tenga esa actividad productiva. La agricultura extensiva tiene un año de riesgo, un año de regla de juego clara como necesidad, pero la ganadería o el tambo tiene 7 u 8, y si voy a forestación tengo 30 años de regla de juego claro como para poder tomar decisiones de inversión hoy. Y los últimos dos factores, hay uno que es fácil de percibir, que tiene que ver con la tecnología. El campo es un sector muy ávido de tecnología, un adoptador temprano en líneas generales, y esa tecnología la necesitamos para dos cosas. La primera, para bajar los costos. La tecnología baja los costos individuales de producción. Y la segunda es para usar un mejor o más eficiente uso de los recursos naturales, ya sea suelo, agua, clima en líneas generales. Y por último, el factor que hace que todo esto funcione y pueda volver a tener tasas de crecimiento del 3 al 5% anual, dependiendo de las actividades, tiene que ver con las personas. Las personas son las que combinan los factores, son las que deciden aplicar tecnología, son las que deciden las inversiones, y en ese sentido es importante tenerlo en cuenta, porque para alcanzar esos objetivos de los 100.000 millones de dólares de facturación, o poder alimentar a 18 Argentinas, lo que tenemos que hacer es combinar esos cuatro con I. Tiene que ser y uno, y otro, y otro, y otro. No pueden ser aislados. Negri, la verdad es que uno escucha, digamos, cuál es la postura del campo. Usted recién dijo 100.000 millones de dólares de facturación, es un salto de más del 40% en relación a los niveles actuales. Después se escucha vaca muerta, que se habla de que tendríamos gas por decenas de años. Usted recién dijo el campo podría alimentar 18 Argentinas. Escucha el sector de la minería también y dice, nosotros tenemos tanto potencial como Chile y sin embargo explotamos la 10ª parte. Tenemos la misma cordillera, pero explotamos la 10ª parte. Da la sensación que Argentina tiene todo para realmente empezar a explotar en serio su potencial, tanto en materia minera, como en materia energética, como en materia agropecuaria. Pero fíjese que cada uno de estos sectores hace reclamos muy parecidos. Usted lo podría poner a hablar de minería y prácticamente creo que estamos en una situación idéntica, y lo mismo cuando uno habla con un experto en el sector energético, ¿no? Se habla de reglas de juego, se habla de horizonte, se habla de presión impositiva. Es notable como todos los sectores están afectados por una misma situación, siendo que son sectores distintos de la economía. Sí, a ver, son bien distintos desde lo que hacemos, pero el marco, perdón, de toma de decisiones es bastante parecido. Obviamente, en ese sentido, a nosotros es una actividad distinta, es una actividad de pymes. Nosotros somos más de 276.000 unidades productivas familiares en líneas generales, muy basado en la sustentabilidad y en la renovabilidad de los factores de producción. Por eso hacemos también muchísimo hincapié en la tecnología orientado a las personas y a ese uso renovable de recursos, suelo, agua o el que sea, dependiendo del sistema productivo. Ricardo Negri, un gran gusto. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias.